Estamos en contacto con el señor publicista y mucho más, como por ahí leí que me parece que es el señor Gabriel Dreyfus. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Gabriel, después de una entrevista accidentada el sábado pasado, te agradezco muchísimo que te prestes a esta requisitoria. Los temas a tratar son muchos, muchísimos. Yo titulé la editorial de este programa La Nada, nada con Cristina, nada sin Cristina y obviamente, por lógica consecuencia, nada en el regreso. Estamos hablando de la acción. Pero a mí me preocupa, muchísimo me preocupa, es el temor de las falacias que se dicen alegremente y nadie paga. Por ejemplo, el INDEC, la madre, se cuida la frontera, los sueldos van adelante de la inflación, la culpa la tiene Mañeto, qué sé yo, todas esas falacias evidentes. Cuando empezaron con la inseguridad era una sensación. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad que pasivamente niega, pero no es violento eso? Yo no sé, cuando yo digo que una vez que un gobierno, me estoy refiriendo a ha cumplido su ciclo, el pueblo al votar en elecciones intermedias votó masivamente, si no a favor de alguien concreto, en contra del gobierno. Yo creo que es hora, por más que la Constitución no lo diga, de que el presidente renuncie y se llame elecciones. Es fuerte lo que decís. Sí, pero un país no tiene por qué sufrir una agonía de 2 años ante un gobierno que, si la presidenta está enferma, no está enferma, quiere salir o no quiere salir, el gobierno está paralizado. Un gobierno que tiene ministros eficientes en todas las áreas ni siquiera necesita al presidente. Claro. Y es mentira que ser presidente es algo estresante. Churchill durante la Segunda Guerra Mundial dormía 3 horas de siesta. El dirigente tiene que tener un equipo, claro, que esté a cargo cada uno específicamente de lo que hace falta. Por ejemplo, va a haber medidas económicas cuando vuelva la presidenta. Bueno, si hubiera un ministro de Economía, las medidas económicas ya estarían. Cada ministro debe ser un especialista en su área. En todo caso, el presidente es un coordinador y alguien que ante determinadas circunstancias podrá pedir la renuncia a un ministro. Pero lo que está ocurriendo en la Argentina es un absoluto disparate. Es la anarquía del poder. Eso, casualmente, lo que estás diciendo no es una sensación, es una convicción. Yo lo digo, pero claro, yo soy una radio muy chica de Mar del Plata, pero el tema de los 2 años, con ese verso de hay que, digamos, mantener la institucionalidad. Y yo creo que la institucionalidad se mantiene cuando las instituciones respondan a los intereses del pueblo, ¿no? Bueno, la institucionalidad no se mantiene con una presidenta que no avisa a dónde va, que hace un descenso extraño en las Islas Seychelles, claro, que su marido antes de morir le llevó cuentas a Suiza, que el vicepresidente está acusado y gravemente de ilícitos, que la tercera en la sucesión presidencial es la mujer de un gobernador corrupto. No está garantizada. No, totalmente. Y esa situación, por supuesto, yo vengo diciendo que algún periodista dijo, la oposición la denominó cándida. Yo digo pecho frío porque realmente es lamentable la respuesta de la oposición que yo vengo viendo a todo lo que vos marcás y que estamos viendo realmente. Me parece tan light, ¿no te parece? Mira, que además no hay oposición. Totalmente. Todo el mundo está pensando en quién va a ser el próximo presidente. Exacto. Yo hoy publiqué algo en Facebook, como una ironía, ¿no? Cristina vuelve el lunes. Sí. El jefe de gabinete y ministro de Economía es Labaña. Sí. Caputo es el ministro de Relaciones Exteriores. Sí. Aguad es el ministro del Interior. Chicha Dualde es la ministra de Bienestar Social. 2 militares son los ministros de Seguridad y Defensa. Sí. Y el presidente soy yo, sos vos, pues cualquiera, claro, no importa. Claro. Algunos podrán decir, no, a mí no me gusta Caputo, prefiero a... Bueno, pero seguramente no le va a decir prefiero a Timerman. Totalmente.
Entonces, más allá de las ideologías que tenga cada uno, todos sabemos que en distintos partidos hay gente muy capaz para distintas áreas. Exacto. Y que no hay enormes diferencias ideológicas entre un partido y otro. Entonces es momento de hacer un gobierno de conciliación nacional y de salvación nacional. Esto es lo que yo creo. Lo que estoy diciendo me van a decir que es instituyente y golpista. Bueno, quizá lo sea, pero no lo creo. Y lo que pasa es que casualmente tu afirmación y tu concepto, que te digo coincido plenamente, hablando de los pechos fríos, pensando que no soy el presidente y cómo vengo por la mía, está en primer lugar, no sé, lo dicen en privado, pero no se animan a decirlo en público, ¿no? Que yo tampoco sé hasta qué punto lo digan en privado, porque yo he estado en varios partidos, no varios, pero en algunos partidos políticos en mi vida, y lo que siempre he visto es a ver cómo hacemos para llegar a tal lado en la próxima elección. No se trata de llegar a tal lado en la próxima elección. No importa en definitiva quién es el presidente. Casi ni siquiera importa de qué signo político es el presidente. Exactamente. Porque a mí alguien me dice, yo soy peronista. Sí, más del 60% del país es peronista. Pero ¿cuántos peronismos hubo? Yo soy radical. ¿Cuántos radicalismos hubo? Yo soy socialista. Bueno, hay una provincia que es socialista. Pero no se trata ni de ser de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Simplemente se trata de ser honesto y eficiente. Totalmente. Y casi no hay. Y casualmente, en esa dirección, yo decía que cuando Lilita Carrió dice, mientras existe el PJ, no hay república, ¿y qué hacemos? ¿Una guerra civil? No entiendo cuál es. Es decir... Lilita Carrió dice eso y uno puede ser antiperonista y puede criticarle muchas cosas al peronismo histórico, pero mientras exista el PJ no hay república, entonces decime quién existe, porque vos tampoco existís. Exactamente, es decir, y ahí viene el punto que me gustaría tu opinión, porque es una cosa que me alarma también. Fíjate que cuando en el advenimiento de la democracia, yo parto de un ejemplo simbólico, el abrazo Perón Balbín, que dice, esto lo arreglamos entre todos. Es más, en un escrito de Perón, dice que el justicialismo por ahí se llama otra cosa. No tiene por qué, digamos, perdurar en el tiempo el nombre, sino los fundamentos. Es decir, cada hombre que se formó lleve sus banderas, pero no que se llame. Entonces... El Partido Justicialista, Peronista, como quieran llamarlo, surge en 1945. Sí. El Partido Radical a principios del siglo XX. Sí. En realidad, esos nombres son partidos del siglo XX. Estamos ya entrando casi a la segunda década del siglo XXI. Sí. En los países donde la democracia funciona, y no necesariamente funciona en todos lados, hay una centroizquierda y una centroderecha que se alternan en el poder. Estados Unidos, España, Francia. Y realmente ha habido gobiernos socialistas que pueden ser más de derecha que ciertos gobiernos conservadores que pueden ser más de izquierda. Totalmente, totalmente. No pasa nada, no cambia nada. Si mañana Obama no es más presidente de Estados Unidos, no cambia nada. Exacto. Ahora, siguiendo con... todo parece depender de un mesías circunstancial. Bien. Me acuerdo que decían, y si Alfonsín se muere, ¿qué pasa? Y bueno, no hizo falta que se muriera, pasó. Porque fíjate lo que yo, por eso, haciendo esta secuencia ya empieza el análisis que yo hice de los ungidos y los dueños de la verdad revelada. Cuando Alfonsín gana las elecciones del 83, lo primero que pensó, dentro de las cosas que tenía que hacer, es el tercer movimiento histórico. O sea, ya se sintió el ungido. Sí, la metida de pata más grande de su historia, olvidándose que su brillante estrategia política lo había llevado al poder, captando votos peronistas, y que esos votos eran prestados, que podían seguir siendo de él, a medida que lo refrendara con actos de gobierno. Exactamente. Entonces, pasa Alfonsín... Hay otro contrasentido, y yo trabajé en la campaña de Alfonsín. Sí. No sigan a hombres, sigan a ideas. Claro. Pero nosotros no firmábamos a Unidad Cívica Radical, firmábamos a RA. La Unidad Cívica Radical tenía el 25% de los votos y había que llegar al 50%. Exactamente. El problema que vos diste en el punto, y vos dijiste, ¿por qué no ejercen acción de gobierno? Entonces, Alfonsín preocupado por hacer el tercer movimiento. Viene Menem con una campaña que creo que fue muy buena cuando él encara la hiperinflación y el gran caos que tenía la Argentina, lo pudo encarrilar. Ya se sintió Gardel de pera y todo lo que venía. Ya era eterno, Menem eterno.
viene esta gente y son eternos. Es decir, todos dueños de la verdad. Y te voy a dar un dato que a mí me llamó la atención, que yo lo tuiteé y me molestó muchísimo. Me molesta porque yo lo veo con simpatía a Macri. Cuando Macri gana en la capital, dice, los que tuvieron gestiones de gobierno en mi gobierno no están. Otra vez vamos a discriminar, otra vez dueño de la verdad. Y bueno, yo podría criticar. Yo no creo que Macri nunca llegue a ser presidente, porque no creo que el PRO deje de ser lo que es un partido provincial, en este caso de capital. Ni tampoco creo que se pueda hacer una liga de partidos, llamémoslo de centro-derecha, encabezada por Macri. Creo que el país está en una situación casi anárquica en cuanto a la posibilidad de sus dirigentes de formar algo. Exacto. Y en medio de esto, extrañamente, o no tan extrañamente, con justicia, crece el Frente de Izquierda. Claro. Lo cual no me parece mal, me parece muy bien. Es lo que yo dije. Fíjate que tenemos coincidencia, porque yo dije, me alegro que creciera la izquierda. Pero la izquierda, no la izquierda kirchnerista, sino la izquierda que da debate, no que tiene una posición. No la izquierda kirchnerista, la izquierda en serio. Los kirchneristas no son de izquierda. Exactamente. Como no son peronistas, no son radicales, no son nada. No, son kirchneristas. Claro, exactamente. Y hay una de las características que han tenido muchos gobiernos de la Argentina, no todos. El kirchnerismo la tiene en extremo. Extremismo es lo peor de todo. Exacto. Yo ahora me voy a detener así. Nosotros somos en general, pero me interesa saber el fenómeno, a ver tu opinión sobre el fenómeno Scioli. Es la peor administración que tuvo en la provincia de Buenos Aires. La oposición no la ataca, nadie, es intocable. Es que me parece, yo en una cosa le voy a hacer justicia, o lo que yo pienso es una defensa de Scioli. Es muy difícil gobernar la provincia de Buenos Aires con el gobierno central que lo usa, que le corta los medios cuando lo quiere castigar, o que lo ayuda cuando lo quiere subir. Yo creo que Scioli no llegó a gobernar. Fue un funcionario al kirchnerismo y es lo que es. No creo que él sea el culpable. Ahora sí que veo que mucha gente que está en el gobierno, alguna, ve a Scioli como la única posible garantía de supervivencia de ellos mismos. Yo voy a hacer en este punto voy a disentir un poco, porque conozco casos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el tema de educación, desde el contenido, los contenidos y la parte de iglesia, que es un desastre, seguridad es un desastre, hizo la plancha toda la vida, y cuando apareció el tema del narcotráfico, dijo, adhiero el documento de la iglesia, y llamó a los obispos a hablar sobre la droga. Yo realmente, para mí es una cosa tan... Yo no sé si vos viste la película Desde el Jardín. O sea, realmente, para mí Peter Sellers, o sea, hace la plancha, ahora sí van para adelante, y no, más allá del manejo del gobierno, pero yo tengo datos concretos que la provincia de Buenos Aires recaudó en proporción al tiempo, guardando las proporciones, la mayor recaudación de la historia de la provincia. No tenemos nada. Más allá del gobierno, ¿no? El nacional, que coincido con vos, que lo cascotearon y realmente es patético. Pero realmente una inacción, un nada, o sea, una reacción de nada, igual que el gobierno, o sea, es la nada, y trasciende, hacen una elección y no lo atacan. ¿Por qué no lo atacan? Si hace algo, o los inundados de La Plata no tienen nada que ver, que es una obra de infraestructura imprevisible. Es decir, no entiendo el mensaje de la gente que deja pasar, o está apabullada de tantas cosas, nada. Mirá, lo del narcotráfico no tiene nombre, o sí tiene nombre, y no quiero nombrar al ministro que lo representa. Pero el narcotráfico está creciendo en la Argentina, todo el mundo lo sabe. La gendarmería está cuidando dentro de la capital federal. Es cierto que las fronteras han llegado a la capital, pero las fronteras reales por donde pasa la droga siguen estando en el norte. Totalmente. La gendarmería tiene que cumplir con su función. Claro. La gendarmería dependía del ejército y la prefectura dependía de la marina. Exacto. Este gobierno las pasó al área del Ministerio del Interior, con lo cual, igual que la policía, dependen de los que no controlan a los corruptos. Eso. Hace falta que se corrompan. Y hace falta que se corrompan porque es el deseo que se corrompan. Claro. No existe auge de la droga en un país sin complicidad de los gobernantes.
catástrofe. Esa es una realidad y como yo tengo la convicción, yo coincido plenamente con lo que vos decís, pero hace falta esas voces que unidas generan un clamor. Y uno escucha, por eso te busqué desesperadamente, porque yo te escuché en la televisión, y digo, bueno, lo dice, yo necesito gente que lo diga. Hay gente que lo dice. Mi hijo, que murió en un accidente aéreo hace 4 años, era uno de los mayores especialistas de América Latina. Era uno de los mayores especialistas de América Latina en lucha contra el tráfico de armas y también el tráfico de drogas. Su mejor amigo está hoy en Guatemala. Es el mejor amigo de mi hijo, es argentino. Y me dijo, mira, en la generación de Pablito y en la mía hay mucha gente capaz, no mucha. Existen profesionales capaces. Sí, y no estamos en Argentina, porque en Argentina no podemos trabajar. Claro. Bueno, esto es la verdad. No lo digo yo, lo dice un experto. Claro. Realmente es un estado, y así como empezamos, para cerrar, yo te diría este parangón, ¿no? Pasamos por una cadena de hechos y habíamos empezado. ¿Por qué tenemos que darle a la derecha para que sigan 2 años, no? Es que, en realidad, vamos a empezar por el principio. La Constitución no es palabra de Dios. Es palabra de los constituyentes de 1853. Sí. Fue reformada en la época de Perón, después cayó esa Constitución, y esta Constitución que la tenemos ahora, la hicieron genios, como Cristina Fernández de Kirchner fue constituyente, el Chacho Álvarez fue constituyente, Aldo Rico fue constituyente, pero no digo cambiarla todos los días, pero tiene unos errores esa Constitución. Sí, señor. Por ejemplo, ya que fue copiada la americana dice 2 periodos de gobierno y se acabó para siempre. Para siempre, para siempre. Roosevelt por la guerra. Pero la americana tiene algo que esta no tiene. El vicepresidente puede continuar, no queda afuera. Con lo cual, con este sistema, el vicepresidente o es un cero a la izquierda, o alguien que se hace el cero a la izquierda, o se transforma en el peor enemigo del presidente. Caso más claro el de Dualde. Exactamente. Entonces, así, los hombres tienen más importancia que los partidos. Totalmente. Entonces los partidos no existen. Esto es uno de los tantos defectos de una Constitución que está mal hecha. Inclusive con la reforma eliminaron el colegio electoral, ¿no? Ahora no lo dejaron, la matanza gana la elección del presidente, ¿no? Sí, claro. Ninguna Constitución puede, además, ninguna Constitución puede ser perfecta. Y yo creo que, sin que esto me digan golpista por esto, se puede llamar elecciones a que lo decida el pueblo, pero hay situaciones en las cuales la Constitución no debe tener la última palabra. La realidad es mucho más fuerte, ¿no? La realidad del hombre. La realidad más fuerte. Por ejemplo, se discute la seguridad, se discute si debe haber pena de muerte. A mí me parece terrible la pena de muerte. Terrible. Pero más terrible me parece que un delincuente al que un juez garantista o no garantista decide soltar antes de que cumpla la condena, sale y vuelve a matar. ¿Y al juez qué le pasa? El juez sigue siendo juez. Es fácil ser garantista con la vida de los demás. Exactamente. Ahora, si el juez tuviera que cumplir la misma pena que el delincuente, o por lo menos dejar de ser juez y comerse 2 años de cana, no sería así. Exactamente. Hay tantas cosas que se pueden cambiar y que son tan fáciles de cambiar. Totalmente. Que no se hagan. Y esto tiene que ver, y fíjate vos, la falta de ideología, que yo tengo una formación peronista y me agarro de él, esto lo arreglamos entre todos, que es la última línea que bajó Perón. Hablé con la senadora Morandini y ella dice, en la medida que no se instale el debate público de las cosas fundamentales, es imposible. 4 tipos no pueden decidir por el resto. Eso lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie. Bueno, la realidad es que no lo arregló nadie. No lo arregló, claro, no lo arregló nadie para nada. Bueno, Gabriel, se me pasó la hora, el tiempo, yo realmente seguiría. Yo estoy viajando a Buenos Aires y quisiera encontrarme contigo porque quisiera repetir esta cosa. Voy a decir cosas muy importantes y tenés eso que me dicen a mí, que yo digo en las editoriales, que no tengo pelos en la lengua, que no me callo nada. Y bueno, y yo creo que hay que decirlo. Por empezar, decirlo, ¿no? Sí, pero te voy a recordar una cosa, ya que sos peronista.
Mejor que decir es hacer, mejor que prometer o realizar. Totalmente. Ojalá estuviera en el gobierno, no sabés. Y te juro que te convoco, mirá. Bueno, Gabriel, te envío un fuerte abrazo y te agradezco nuevamente, ¿eh? Un abrazo. Este momento. Adiós, Gabriel, gracias. Bien, Gabriel Dreyfus, ustedes lo escucharon. ¿Por qué debo ser golpista? Y retomando un poco la editorial, si la nada nos gobierna y hay que pelear el periodo a suerte y verdad. Yo pregunto, si nosotros vamos por una ruta y tenemos un objetivo y tenemos una tormenta atroz, ¿por qué no podemos parar? ¿Por qué no podemos cambiar nuestro plan si de lo que se trata es de la seguridad y es de la mejor vida de la gente? Yo llevo a mi familia, yo voy a parar hasta que amaine. ¿Qué sé yo? Digo, ¿no? Vamos a una pausa.